Entonces, buenos días, nuestra invitada especial. Es un gran privilegio presentarles a la doctora Ana Zúñiga. La doctora Ana Zúñiga inició su trayectoria científica incorporándose al programa Recording doctoral in en progress. genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde investigó las bases moleculares de las interacciones beneficiosas planta-bacteria. Tras obtener su doctorado, fue beneficiaria de una beca postdoctoral en Chile, que le permitió desarrollar investigaciones centradas en la generación de simbiosis sintéticas planta-bacteria. Posteriormente, se integró al laboratorio del Dr. Bonnet en el Centro de Biología Estructural, en Francia, como investigadora postdoctoral, donde trabajó en la programación del comportamiento bacteriano mediante herramientas de biología sintética. Actualmente lidera su propia línea de investigación dentro del equipo de biología sintética del Centro de Biología Estructural, dedicada a la ingeniería de biosensores bacterianos con aplicaciones en salud. Entonces, la presentación durará entre 30 y 40 minutos. Todas las preguntas se recopilarán durante la sesión y se responderán en conjunto al final de la presentación. Entonces, nos alegra mucho tenerla con nosotros, doctora Zúñiga. Le damos muchas gracias por su presencia y ya es libre de comenzar la presentación. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Y si se escucha, se escucha todo correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer por esta invitación y también felicitarlos por organizar este tipo de encuentros, ¿no? Porque yo sé, o sea, yo vengo de Chile, entonces sé que allá en Latinoamérica la biología sintética es muy difícil de hacer. Tenemos que cruzar varias barreras para poder desarrollarla bien y realmente hacer una difusión y congregar, ¿no es cierto?, a todos los interesados en biología sintética, al menos de Latinoamérica, es bastante interesante. Así que qué bueno que lo hagan, ojalá que lleguen a nivel más del continente, ¿no es cierto?, y que puedan hacer una buena red, un buen networking entre todos. Así que voy a compartir mi pantalla. Mm. Es que ven mis diapositivas. Sí, ahora se visualiza Ok, correctamente. súper. Eh, bueno, entonces hoy día les voy a hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio de biología sintética en Montpellier. Y el título de esta presentación es Bacterias programables como dispositivos vivos para detectar y monitorear metabolitos intestinales. ¿Ok? Se subió. Ok. Eh, bueno, solo para comenzar y para darles una perspectiva más global, ¿no es cierto? En los últimos años la biología sintética se ha centrado bastante en la ingeniería de bacterias para utilizarlas como devices celulares, ¿no es cierto? Y en particular para aplicarla en nuestro cuerpo, o sea, in situ. Muchas de estas bacterias, entonces, la idea final, ¿no es cierto?, es programarlas como probióticos que pueden en el fondo estabilizar, ¿no es cierto?, nuestra salud o también matar patógenos, competir con otros patógenos, pero idealmente que funcionen en nuestro cuerpo, o sea, de manera in situ. Eso no es fácil, pero hay un montón de desarrollo y hay un interés bastante grande porque esto es básicamente, se enfoca en la importancia del microbioma humano, ¿no es cierto? Y su importancia en todo lo que es la salud, ¿no es cierto? Y las enfermedades que están ligadas a este tipo de, bueno, a todas las bacterias de nuestro intestino. Entonces, yo quería compartir con ustedes un dato bastante interesante que es el que más, digamos, me motiva con este tema, que es el hecho de que últimamente, o sea, se dice que el 90% de las enfermedades, ¿no es cierto?, pueden estar de alguna u otra manera ligadas, digamos, a la salud de nuestro intestino, de nuestra microbiota, en el fondo. Y se sabe ya que entonces nuestro intestino está ligado, ¿no es cierto?, a nuestra salud mental, a nuestra salud metabólica y también a nuestra salud inmunológica. Y de esta manera entonces se puede decir, ¿no es cierto?, que el microbioma regula una gran parte de nuestra actividad biológica en general, nuestra fisiología. Y dentro de estos, digamos, esta importancia, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro intestino está lleno de bacterias y que
una desregulación en estas bacterias puede producir una disbiosis, y esta disbiosis entonces genera metabolitos, ¿no es cierto?, que no son necesariamente digamos, los que nuestras bacterias producen normalmente. Entonces estos metabolitos pueden ser biomarcadores de enfermedades que pueden al final recurrir, ¿no es cierto?, en inflamación. Entonces esto forma un ciclo, digamos, que está ligado a diferentes patologías, por ejemplo, en el gut-brain axis, ¿no es cierto?, en varias desórdenes neurológicos como em, el autismo, ¿no es cierto?, y también la depresión, la obesidad, ¿no es cierto?, que también está bien ya caracterizado, y por otro lado también varios problemas o enfermedades metabólicas, por ejemplo, las relacionadas con el hígado. Pero hay una en particular, una enfermedad que es la que más me interesa en el fondo, que es las inflammatory bowel disease, que son, ¿no es cierto?, enfermedades del intestino, de inflamaciones crónicas en el intestino. ¿Por qué son importantes estas enfermedades? Bueno, porque han tenido un constante crecimiento, una incidencia que ha crecido globalmente en todos los países, en particular también en Latinoamérica, donde las formas de diagnosticar ahora son más accesibles. Entonces se ha visto que también muchos pacientes, muchas personas tienen este tipo de inflamaciones crónicas, y dentro de esta enfermedad, ¿no es cierto?, lo más interesante es que una de las enfermedades más caracterizadas, y caracterizadas a nivel de qué metabolitos están presentes, ¿no es cierto?, en el intestino, en estas personas que tienen esta inflamación. Y dentro de estos metabolitos hay tres en particular, tres grupos de metabolitos que son bastante claves en la mantención de la homeostasis del intestino, y que están ligadas también a una disbiosis y, ¿no es cierto?, a la inflamación. Y entre ellos se puede mencionar las sales biliares, los 13 fat acids, que son los lípidos de cadena corta, y también los indoles y derivativos. Entonces, aquí esto ha sido básicamente posible de analizar usando grandes técnicas, ¿no es cierto?, como son el CMS o el NMR, y complementándolo con la biología de sistemas. Entonces, esto solo para que lo visualicen, yo imagino que ustedes conocen los LCMS y NMR, y no hay muchos tampoco en Chile, al menos no hay mucha disposición de este tipo de equipos. Entonces es bastante caro hacer este tipo de análisis. Y cuando se hacen estos tipos de análisis, además, los cohortes son recuperados y guardados, digamos, un solo día, en una actividad de la enfermedad en particular, digamos. ¿No? Se tiene una visión global de qué es lo que está pasando con estas moléculas en el día a día. Entonces aquí es donde, digamos, es la pregunta que quiero responder, está básicamente, se basa en esto, digamos. Y es que en realidad si es posible crear, ¿no es cierto?, una manera de bajo costo que nos permita evaluar, ¿no es cierto?, la presencia o no de estos metabolitos, no solamente en el laboratorio, sino que en otros lugares, en la casa misma de los pacientes, o incluso que pueda ser manipulado por las enfermeras o los médicos en el hospital, pero que no se necesiten estos grandes equipos para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es la presencia de estos biomarcadores en el día a día. Y de esa manera entonces tener un mapping, ¿no es cierto?, un mapa global de cómo estos metabolitos fluctúan durante el día o durante la semana, por ejemplo. Entonces aquí donde básicamente la biología sintética puede tener un rol bastante importante, y esto porque nos permite, ¿no es cierto?, la biología sintética provee varias herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer la ingeniería de nuevos sistemas vivos. ¿Ok? Y esto es básicamente gracias a la forma en que ¿no es cierto?, en el feedback, el círculo del ciclo, digamos, el ciclo que se aplica, ¿no es cierto?, en biología sintética, que tiene que ver con el diseño in sílico, luego con la construcción de estos diseños, luego testear si estos diseños funcionan o no, que si funcionan o no, igual siempre van a dejar un aprendizaje que nos va a permitir optimizar, ¿no es cierto?, este tipo de nuevos circuitos. Entonces, es gracias a la biología sintética, ¿no es cierto?, que uno puede decir, ok, son estas herramientas las que van a permitir
proveer, ¿no es cierto?, un biosensor, algo innovante que nos permita no solo medir estas moléculas, sino que además adaptar estos, por ejemplo, probióticos, ¿no es cierto?, para que puedan medir estas moléculas in situ, para que sea un poco más real. Entonces, en el laboratorio donde yo trabajo y bueno, donde trabaja también Julián, es un laboratorio de biología sintética donde el investigador principal es Jerome Bonnet. Y yo soy parte ahora de las investigadoras también del mismo equipo. Entonces, todos trabajamos en conjunto, básicamente programando bacterias cuyo comportamiento puede ser en uso, ¿no es cierto?, en beneficio de aplicaciones en la salud. Y dentro de esto, entonces, yo puedo mencionar que trabajamos mucho en la ingeniería del sensing, ¿no es cierto?, para tener biosensores, tener sistemas de sensing que nos permitan programar estas bacterias para que detecten moléculas particulares, biomarcadores de enfermedades, entre otras cosas, ya sea in situ o también en muestras. También yo he trabajado mucho también en el computing, perdón, en el computing quiere decir en las herramientas, en los circuitos que podemos integrar en estas bacterias para que tengan un rol u otro, un comportamiento u otro, dependiendo, ¿no es cierto?, del input que reciban. Hay mucha gente en el laboratorio también que está tratando de optimizar, ¿no es cierto?, los sistemas reporteros para poder localizar, ¿no es cierto?, esta bacteria en el cuerpo, pero también sistemas reporteros que nos permitan tener una medida, por ejemplo, óptima, ¿no es cierto?, de las moléculas en las muestras humanas o en otros contextos, ¿no es cierto?, interesantes. También ahora estamos trabajando mucho en la terapia, ¿no es cierto?, para poder construir nuevas moléculas que nos permitan, ¿no es cierto?, utilizarlas para inducir apoptosis en, por ejemplo, los tumores o también de reducir la inflamación, por ejemplo, en el intestino inflamado. Y por último, claramente, también trabajamos en biosafety, que es bastante importante porque si queremos aplicar este tipo de bacterias in situ en nuestro cuerpo, utilizarlas como probióticos, estas bacterias no pueden ser liberadas, ¿no es cierto?, en el medio ambiente y por tanto hay que tener un manejo bien controlado de cómo vamos a inducir, ¿no es cierto?, la muerte de estas bacterias en un contexto que sea bien diferente del cuerpo versus el medio ambiente si es que, no sé, pues son desechadas en las feces, por ejemplo. Entonces, yo en particular ahora estoy principalmente enfocada en la ingeniería de biosensores. Eh, Básicamente lo que hacemos es utilizar la capacidad de las bacterias para sensar, ¿no es cierto?, moléculas del medio ambiente, integrar esta información para luego expresar, ¿no es cierto?, reporteros que nos permitan ver si la bacteria está sensando o no estas moléculas deseadas. Entonces trabajo principalmente en estos dos módulos, en el módulo de Sensing y también en el módulo de sistemas reporteros, principalmente para medir, ¿no es cierto?, biomarcadores clínicamente relevantes. Y en esta presentación les voy a presentar, ¿no es cierto?, voy a resumir un par de trabajos que hemos publicado y también los que estamos por publicar. Pero para eso entonces lo primero que quiero explicarles es cómo funcionan, ¿no es cierto?, estos biosensores bacterianos. Básicamente nosotros entonces tenemos los analitos, que son las moléculas que queremos sensar. Y luego entonces nosotros definimos un chasis, que en este caso es la bacteria, porque queremos trabajar con Wall Cell en general. A diferencia de como les explicó Julian, que él trabaja principalmente con sistemas cell-free. Y luego de esto, entonces lo que hacemos es identificar módulos sensores y para eso entonces trabajamos con dos tipos de receptores, ¿no es cierto? Con receptores que son activados por dimerización en presencia de un ligando, donde básicamente este tipo de receptores están a nivel de la membrana y se dimerizan al interactuar con este caso con el analito y luego van a activar un promotor particular para producir
una, una señal medible. También trabajamos con factores de transcripción que son específicos para un promotor y que de esa manera entonces vamos a poder eh, detectar otro tipo de moléculas. Haciendo esto entonces todo funciona muy bien, ¿no es cierto? Nosotros hacemos muchos biosensores que funcionan muy bien in vitro, en el laboratorio. Sin embargo, estamos trabajando en dos limitantes, ¿no es cierto? Que una es el efecto matriz. Eso quiere decir que para cuando queremos aplicar estos biosensores en muestras humanas, ya sea orina, serum o caca, ¿no es cierto? Estos biosensores dejan de funcionar. Entonces funciona todo muy bien in vitro, pero en la realidad nunca funcionan bien. Y obviamente tenemos una falta, ¿no es cierto?, una carencia de sensores que nos permitan detectar el innumerable número, ¿no es cierto?, de moléculas que son producidas por la microbiota y que están también ligadas a diferentes tipos de enfermedades. Entonces, para ello, nosotros trabajamos en estas limitaciones y para que se entienda un poco qué es lo que hacemos, les voy a explicar cuáles son los requerimientos básicos del biosensor. Voy a sacar esto, no sé si se puede sacar, porque hicieron unas rayas en... No sé si se puede... Bueno, ok. Eh, entonces, para que entiendan un poco cómo funciona, digamos, esta es una curva, ¿no es cierto? Una curva de respuesta de un biosensor, donde en esta curva tú tienes la concentración del target, que en este caso es la molécula del biomarcador, y el output. Y esta curva entonces sube dependiendo de la concentración de la molécula de interés. Y en esto entonces se puede medir un leakiness, quiere decir cuánto output se produce sin estar en presencia de la molécula del biomarcador. Un límite de detección, ¿no es cierto? Que es donde la curva empieza a subir, digamos, que es cuando el biosensor es capaz de empezar a detectar esta molécula en la muestra. Un rango de operacional, digamos, que es en qué rango, ¿no es cierto?, funciona el biosensor y también un dynamic range que en el fondo es hasta dónde, ¿no es cierto?, se produce este output, porque la idea es poder medirlo de manera bastante fácil. Entonces estos son los cuatro digamos, parámetros que nosotros optimizamos cada vez que construimos un nuevo biosensor. Y para optimizar, entonces utilizamos diferentes herramientas como las librerías de ADN. En este caso lo que hacemos es utilizar variantes genéticas, o sea, sí, variantes genéticas en el fondo, tomando a partir de una librería de ADN, que ya puede ser a nivel del receptor o a nivel del promotor, por ejemplo. Estos se clonan en plasmidios recombinantes y luego lo que hacemos es transformar nuestras bacterias y hacer un screening y una selección de las que nos interesan, las que funcionan en el fondo. También tenemos otra herramienta que estamos empezando a aplicar, que es una adaptación evolutiva, donde básicamente la bacteria se adapta, ¿no es cierto?, a crecer mejor en las muestras humanas y por tanto entonces tenemos una optimización mayor, digamos, en estas condiciones medida a través, ¿no es cierto?, del output que se obtiene al medir estas moléculas de interés. Por otro lado, ¿no es cierto?, entonces también expandimos eh, el número de biosensores que podemos hacer, aplicando transcription factor mining, o sea, buscando en base de datos diferentes tipos de factores de transcripción. También usamos transductores metabólicos, que en el fondo no siempre tenemos un factor de transcripción que es capaz de detectar una molécula en particular. Como eso a veces no existe, lo que hacemos es utilizar el precursor, por ejemplo, la molécula A, utilizamos una enzima que va a transformar esta molécula A en una molécula B, que es la de interés, y que no es la de interés en el fondo, pero la molécula A no la podemos medir porque no hay un factor de transcripción directo para esta, pero podemos medir la B. Entonces, si está la enzima, sabemos que la enzima va a poder transformar este compuesto en el B y el B sí lo vamos a poder medir. Y por otro lado, también estamos empezando a testear un par de cosas de nuevo que han tenido bastante buenos resultados, pero que todavía nos falta obviamente optimizar.
Entonces, de esta manera yo les voy a contar sobre un par de biosensores que hemos hecho que ya están publicados. Y el primero es un biosensor de lactato. ¿Esto por qué? Porque básicamente el lactato es un biomarcador de tumor. Los tumores producen y acumulan lactato en su microambiente. Y esto nos interesa porque en el laboratorio se trabaja mucho con bacteria como una herramienta para luchar contra el cáncer, como una terapia de cáncer. Entonces, básicamente lo que hicimos fue construir un biosensor en una bacteria, en Escherichia coli, que fue capaz de detectar lactato. Sin embargo, la primera versión de este biosensor, digamos, nosotros la probamos en tumores, en esferoides, ¿no es cierto? Tumorales de 3D, son esferoides, digamos, o sea, tumores sintéticos in vitro. Y lo que vimos fue que no había activación, no había nada, no encontramos activación y no teníamos ninguna respuesta. Sin embargo, in vitro funcionaba súper bien. Entonces lo que vimos fue que claramente en este contexto hay un alto nivel de glucosa y también hay dentro de estos tumores esferoidales, ¿no es cierto? Hay una alta condición de anoxia. Y estas son dos condiciones que reprimían este biosensor. Entonces lo que hicimos para optimizar este biosensor para que funcionara en estas condiciones fue hacer una librería transcripcional a nivel del promotor principalmente del promotor que responde a lactato, y luego de hacer un screening, ¿no es cierto? Encontramos un biosensor que llamamos Alpaga, y este biosensor fue capaz entonces de medir lactato en esas condiciones y mostrar un output que fue bastante razonable y por tanto nos permite ahora utilizarlo para, por ejemplo, producir moléculas que van a ser detrimentales para los tumores solo en la condición, digamos, tumoral. ¿Ok? Otro ejemplo de esto es, bueno, esto es trabajo de Émilie Chabert, que es estudiante de doctorado, es una estudiante de doctorado. Ella entonces ha estado trabajando en la ingeniería de un biosensor de pH y similar al lactato, entonces el microambiente del tumor lo que hace, como cambia de metabolismo, disminuye bastante el pH. Entonces es uno de los lugares donde el pH es particularmente clave, digamos, para reconocerlo, ¿no es cierto? En los lugares donde hay tumores. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, es un indicador que nos permite también utilizarlo para hacer la ingeniería de therapeutic bacterias. Entonces ella lo que hizo fue utilizar un sistema que está presente en Escherichia coli, que permite la detección de pH extracelular, y de esta manera entonces ella puso la bioluminiscencia como el gen reportero. Entonces lo que observó fue que básicamente en un medio mínimo, en un medio mínimo, este sistema no funciona porque necesita necesariamente lisina presente, o sea, está condicionado a la presencia de lisina, y además, si hay cadaverina, la cadaverina lo reprime. Entonces ella lo que hizo, porque nosotros queremos un biosensor que no sea en ningún caso reprimible y que pueda funcionar en todas las condiciones que queramos. Entonces lo que ella hizo fue básicamente observar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el sistema a nivel del receptor, dónde se generaban, ¿no es cierto?, estas represiones, y lo que hizo fue hacer mutaciones a nivel del receptor. Y entonces estas mutaciones permitieron, ¿no es cierto?, tener un biosensor eh, que no es reprimible en ninguna condición, digamos, y que es bastante robusta. Y como pueden ver acá, es capaz de producir un output en ausencia de lisina y en presencia de cadaverina, y que comparado al wild type entonces funciona bastante bien. Además, ella ha testeado esto en diferentes condiciones que son complejas, donde hay, por ejemplo, en waste de células, donde crecen células, donde se producen muchos metabolitos que un poco asimilan, puede ser el microambiente tumoral, y se ve que el biosensor funciona bastante bien en comparación al biosensor wild type para medir el pH. De hecho,
ahora estamos haciendo ensayos in vivo y hemos visto que el biosensor es capaz de producir bioluminiscencia en tumores en modelos de rata y también en el intestino. Eso quiere decir que este biosensor podría servirnos también em, para manejar el comportamiento de probióticos que queramos que expresen una proteína en particular solo a nivel del intestino, por ejemplo. Por otro lado, también está este ejemplo de un biosensor de sales biliares, en el cual trabajamos con un Yu. Él lo que hizo fue crear una químera una químera entre dos proteínas, una proteína que es capaz de sensar sales biliares que viene de Vibrio cholerae y el sistema CAT-C de Escherichia coli, que al dimerizarse es capaz de activar un promotor en particular. Entonces esta químera nos permitió detectar, bueno, nosotros optimizamos de varias maneras este biosensor, utilizando a nivel de expresión, de los niveles de expresión del receptor dentro de la bacteria, donde vimos que algunos promotores funcionaban mejor que otros y luego también a través de una búsqueda y un análisis que él desarrolló, ¿no es cierto? Pudimos aplicar evolución directa, evolución dirigida eh, a nivel del receptor y lo que observamos fue que las versiones evolucionadas, ¿no es cierto?, del receptor tenían un mucho mejor límite de detección y esto entonces nos permitía medir mucho mejor las sales biliares in vitro. Entonces, pero ¿cómo queríamos ver si este tipo de sales biliares podrían servirnos en aplicaciones, por ejemplo, como el diagnóstico de problemas en el hígado? Lo que hicimos fue testear este biosensor, pero lo primero que hicimos fue cambiar, ¿no es cierto?, el gen reportero. Utilizamos un LACZET, el gen de Laxeta, eh, que básicamente lo que hace, en este caso, nosotros utilizamos un una molécula que produce color, digamos, que se puede ver a través del ojo desnudo al utilizar el CPRG. Y lo que hicimos fue testear este biosensor en serum de varios pacientes que habían tenido trasplante de hígado y las personas, digamos, en buena salud no tenían ningún cambio de color. Sin embargo, las personas que tenían problemas al hígado podíamos detectar las sales biliares en estas muestras luego de una hora de poner el biosensor en estas muestras. Entonces es bastante buena la reacción y esto funciona bastante bien. Entonces, bueno, como ahora yo les contaba que a mí mi interés principal ahora es la detección de metabolitos que están implicados en la microbiota. La idea principal, ¿no es cierto?, es proveer una plataforma de biosensores que nos van a permitir hacer un monitoreo de estos metabolitos durante el día, durante la semana, al mes, ¿no es cierto?, que los pacientes puedan utilizar fácilmente. Y para ello, entonces, idealmente uno tiene que trabajar con muestras fecales porque son lo más próximo, digamos, a la microbiota. Y eso porque es cierto que no podemos, o sea, no hay ninguna otra cosa más fácil, no es simple, digamos, ir al intestino y sacar un pedacito de intestino para ver qué moléculas hay ahí. Eso no es posible. Entonces hay que trabajar con las muestras humanas y trabajar con muestras fecales, digamos, es lo más próximo. El problema entonces aquí es que muchos de los biosensores no funcionan en estas condiciones. Pero esto es muy importante y es muy básico de optimizar, porque si esto funciona en este tipo de muestras humanas, digamos, va a ser mucho más fácil después poder hacer la ingeniería de probióticos que puedan funcionar in situ. Entonces, este paso es muy importante. Y en este sentido, entonces, lo primero que hicimos fue básicamente desarrollar un protocolo que nos permitiera utilizar los biosensores en estas muestras, porque a nadie, al menos hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido mezclar, digamos, muestras fecales con biosensores para ver si funcionaba o si podían detectar moléculas adentro. Entonces, esto fue bastante simple. La idea era que tener un protocolo el más simple posible para que después esto se pudiese hacer en el hospital o en otros lugares y básicamente consistió en centrifugación y también filtración para tener una solución fecal
la que nos permitiría, ¿no es cierto?, mezclar el biosensor y luego ver si funcionaba o no. Entonces, en ese sentido, hicimos varios tests con diferentes biosensores que ya estaban bien caracterizados, que estaban todos publicados, y lo que observamos fue que básicamente entre más porcentaje de solución fecal tú agregas mezclado con el biosensor, menor es la respuesta. Y eso se llama efecto matriz. ¿Ok? Entonces hay algo que hace, digamos, esta matriz que disminuye el output final del biosensor. Incluso nuestro biosensor que fue optimizado con evolución dirigida, veíamos que a pesar de que es bastante robusto, ¿no es cierto? Y podía todavía responder al 25% de esta solución fecal, si llegamos al 50% ya no era capaz de responder ni a las sales biliares exógenas que poníamos en estas mezclas. Entonces, hay varias preguntas ahí, ¿no es cierto?, que nos hicimos, pero lo primero que quisimos hacer es tratar también de resolver el problema. Y como pueden ver acá, ¿no es cierto?, a un 10% de solución fecal, vemos que esto se reprime, digamos, cuando no tienes solución fecal, tú tienes una respuesta bastante buena. Sin embargo, cuando tienes el 10% de solución fecal, tienes una represión de al menos el 20%. Y esto en el biosensor que está ya muy bien optimizado. Sin embargo, tenemos otros biosensores que responden a otros tipos de sales biliares, en este caso sales biliares secundarias, y lo que observamos fue que la solución fecal básicamente mataba el biosensor, o sea, el biosensor no era capaz de responder de ninguna forma. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer fue optimizar, digamos, o reducir el efecto matriz utilizando bits de hidrogel, en este caso em, lo que hacíamos era mezclar las bacterias en estos hidrogeles, entonces estos hidrogeles permitían que la bacteria estuviese muy concentrada dentro y de esta manera entonces las exponíamos a las matrices, bueno, a las soluciones fecales y teníamos una mejor respuesta. Entonces en este caso el 50%, en el 50% de soluciones fecales lo que veíamos era que en estas bits, ¿no es cierto?, la respuesta mejoraba e incrementaba en un 50%. Y eso fue muy bueno. Entonces, esto queda ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos un poco cómo mejorar, ¿no es cierto?, el efecto matriz, pero de todas maneras tenemos que seguir optimizando a nivel genético para poder tener una respuesta in vivo, ¿no es cierto?, cuando queramos utilizar estos sistemas como probióticos de manera in situ, para medir moléculas in situ. Entonces lo que quisimos hacer fue seguir analizando varias variantes, ¿no es cierto? En este caso les voy a hablar un poco del biosensor para ácidos biliares. Este biosensor es capaz de responder y de detectar ácidos biliares primarios, quiere decir que no han sido desconjugados por la microbiota. Y lo que observamos fue que varias variantes, dependiendo de las variantes, ¿no es cierto?, dependiendo de qué es lo que cambiaba a nivel del receptor, podíamos tener diferentes perfiles de detección de sales biliares. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estos dos pueden responder a TCA, pero cada uno tiene su límite de detección diferente. Este, por ejemplo, no reacciona a TDCA y así fuimos analizando diferentes tipos de variantes y nos quedamos con una variante que funcionaba bastante bien, que era capaz de detectar estas 4 sales biliares primarias. Y en las sales biliares primarias en general uno las encuentra entre 90 y 700 micromolar en las soluciones fecales. Y las personas que tienen inflamación en general, presentan IBD, acumulan mucho este tipo de ácidos biliares en estas muestras. Entonces podríamos de esta manera utilizar estos sistemas para detectar la severidad, ¿no es cierto?, eh, de este tipo de enfermedades de la IBD. Entonces, de esta manera lo que hicimos fue observar, ¿no es cierto?, en cómo era el efecto matriz de esta variante y bueno, en algunas el efecto matriz era menor que en otras, eh, pero de hecho lo que hicimos también fue ver si esto funcionaba in vivo
Y básicamente esto en colaboración con Celine Derason, que ella es una experta, digamos, en inflamación. Ella lo que hizo fue testear en ratas modelos para ver si este biosensor era capaz de detectar ácidos biliares dentro del intestino, y lo que observamos fue que había un reconocimiento de estas sales biliares en las ratitas wild type. Entonces ahora estamos avanzando en eso y tratando de entender si estos biosensores también funcionan en las muestras fecales humanas. Y lo que vimos fue que, bueno, teníamos un cohorte bastante pequeñito, pero lo que empezamos a ver fue que claramente nuestro biosensor correlacionaba un poco con otros sistemas de detección de ácidos biliares enzimáticos, por ejemplo, donde se ve que los controles siempre quedan, digamos, abajo, o sea, en el fondo las personas que no tienen IBD no tienen una acumulación grande de este tipo de moléculas en las feces. Sin embargo, aquellos que están bien enfermos, digamos, acumulan mucho estas moléculas, y podemos ver que nuestro biosensor, como también el sistema de enzimas, digamos, un kit de enzimas en el fondo, se correlaciona, digamos, con las concentraciones de estas sales biliares. Lo que sí hay que decir acá es que el sistema enzimático, que es un sistema sigma, digamos, comercial, eh, mide el total de sales biliares, ¿ok? Y nuestro biosensor es capaz de detectar solo sales biliares primarias, que son las que se acumulan en IBD. Entonces, acá nosotros podemos ver cosas que son diferentes, digamos, en sensing o en la acumulación de ácidos biliares, pero puede deberse a que básicamente el kit enzimático es capaz de detectar todas las sales biliares, no solamente las primarias o las secundarias. Y para eso entonces lo que hicimos fue ir más allá y analizar las muestras que teníamos por el CMS, y lo que observamos fue que de 9 muestras que teníamos de pacientes, ¿no es cierto?, con IBD, veíamos que al menos 4 de ellos presentaban una mayor concentración de sales biliares primarias, eh, y solo 3 presentaban una mayor concentración de sales biliares secundarias. Que en general, solo para que tengan una idea clara, cuando nosotros producimos sales biliares, nuestro sistema las conjuga con taurinas o con glicinas, y luego estas sales biliares pasan por el intestino, y en el intestino son tomadas por la microbiota y son desconjugadas y eso se llama entonces la producción de sales biliares secundarias. Entonces, cuando tú tienes disbiosis y cuando tienes problemas en el intestino, porque tu microbiota está en buena salud, digamos, no está normal, este tipo de desconjugación no ocurre. Y la mayoría de las sales biliares primarias se acumulan entonces en el intestino, y por tanto son defecadas finalmente, y por eso que encontramos altos niveles de sales biliares primarias en los pacientes con IBD. Entonces lo que podemos ver acá es que hay pacientes que acumulan mucho esto y otras que acumulan menos, y eso se debe a la severidad de la enfermedad. Y lo que observamos fue que nuestro biosensor claramente era capaz de sensar en las personas que tenían altas cantidades de sales biliares primarias, era capaz de sensar también de crear un output, ¿no es cierto?, de sensar esta cantidad también en estos pacientes. Con un falso negativo, que bueno, esto eran solo 9 muestras, y por eso que ahora estamos trabajando en un corto más grande para poder darle la validación a este tipo de biosensores. Por otro lado, entonces, como les decía, por la importancia que tienen las bases filiares en términos de primarias y secundarias, también estamos trabajando en la ingeniería de biosensores bacterianos para sales biliares secundarias, y bueno, esto es parte de la tesis también de Emily, y ella básicamente está trabajando con un sistema que también viene de Vibrio, pero de Vibrio Parmeliticus, y este sistema es capaz de sensar principalmente estos 3 tipos de sales biliares secundarias. Y ahora lo que está haciendo entonces es tratar de optimizar estos sistemas utilizando homólogos de diferentes bacterias que tienen una diferente estructura, digamos, y una diferente interacción en el pocket de interacción con las sales biliares, y de esta manera hemos encontrado diferentes
perfiles también de activación, digamos, a nivel de la especificidad de diferentes ácidos biliares. Entonces lo que estamos es empujando es esto para tener diferentes variantes de, de biosensores de ácidos biliares secundarios para poder detectar diferentes tipos de ácidos biliares. Y esto básicamente ya lo está optimizando a través de una librería transcripcional que nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener una expresión óptima de cada uno de los receptores implicados en este biosensor y luego lo que estamos haciendo ahora, entonces, hacer un screening de esta librería para encontrar el mejor biosensor que sea capaz de producir una señal, pero en presencia de muestras humanas ya. Entonces, de esa manera ya va a estar optimizado y con menos efecto matriz. Por otro lado, como les decía, las otras moléculas, grupos de moléculas que me interesan bastante son los indoles y y derivativos de indoles. Básicamente, estos derivativos vienen de la capacidad de la microbiota para degradar el triptófano. ¿Ok? Y la mayoría de estos indoles tienen una función bastante importante en la activación de receptores epiteliales como el AHR. Y este tipo de activaciones entonces tienen un rol esencial en la inmunidad y en el metabolismo en general. Entonces, son muy importantes en la homeostasis, digamos, del intestino. Entonces, para eso lo que hice fue empezar a buscar tipos de receptores, de factores de transcripción que fueran capaces de activarse en presencia de indol acetic acid, indol ácido acético. Y lo interesante acá es que, bueno, yo ya trabajé, como antes, yo en mi tesis trabajé con bacterias que interactúan con plantas. Yo sabía que había muchas bacterias ambientales que tienen este tipo de receptores porque lo usan para catabolizar, ¿no es cierto?, para degradar el indol ácido acético para utilizarlo como fuente de carbono. Entonces lo que hice fue eh, ir a la bibliografía y buscar diferentes tipos de factores de transcripciones que fueran capaces de activarse en presencia de indol acetic acid. Entonces hicimos una búsqueda, ¿no es cierto?, de un dataset y luego de seleccionar varios, empezamos a hacer varias construcciones con ellos, ¿no es cierto?, básicamente utilizando factores de transcripción y también buscando promotores, utilizando este software que se llama Snowprint, que sí es bastante bueno, así que si ustedes están interesados, vayan y traten de usarlo. Eh, que puede predecir varios promotores para diferentes tipos de receptores. Entonces, de esta manera, lo que hice fue tratar de construir, ¿no es cierto?, un biosensor para esta molécula, que es bastante importante en el intestino. Sin embargo, acá hay algo muy importante que decir, que muchas cosas no funcionan tan a la buena y tan a la mala. Pasé muchos meses, casi años, tratando de construir este tipo de biosensor en una bacteria que no funcionaba, que era E. coli, E. coli, ¿no es cierto? Que es nuestra bacteria, digamos, regalona, ¿no es cierto? Porque es la bacteria que podemos utilizar bien en el laboratorio, que podemos modificar sin ningún problema. Sin embargo, esta bacteria tiene la particularidad de sensar el indol, pero no solo sensar, sino que de producir indol. Entonces lo que hace es que tiene una triptofanasa y E. coli lo que hace es sensar el triptófano y transformarlo inmediatamente en indol. Y eso realmente destruía mi sistema. O sea, en el fondo siempre tenía sistemas leaky, era muy difícil optimizarlo. Así que finalmente dije, bueno, no puedo seguir trabajando con esta bacteria, tengo que cambiar de modelo. Y para eso entonces decidí utilizar una bacteria que es bastante neutra, no tiene triptofanasa, así que eso estaba perfecto. Pero además una bacteria gram negativa también es una beta protobacteria, así que era similar a coli. Yo ya había trabajado con ella antes, yo sabía que muchos promotores, muchas herramientas que nosotros utilizábamos en coli funcionaban en esta bacteria y además es fácil de transformar. Así que decidí cambiar a esta otra bacteria que básicamente es bastante neutra, no está presente en la microbiota, entonces de esa manera se transformó en un modelo que me ha servido bastante para este tipo de biosensor.
Y lo que hice fue construir, bueno, en este caso aquí le estoy mostrando tres de los biosensores que construimos, donde uno solo en verdad era el que estaba realmente funcionando bien y bueno, lo seleccionamos. Entonces este fue para un tipo de regulador de una bacteria en particular, que era una Bradyrhizobium. Y este biosensor tiene un límite de detección bastante bueno, que es a partir de 10 nanomolar, que ya empieza a detectar indol acetic acid. Y lo más interesante es que, bueno, el triptófano, entonces, en la microbiota lo que ocurre es que muchos diferentes tipos de bacterias van a transformarlo en diferentes tipos de indoles, ¿ok? Y muchos de estos indoles son bastante importantes para la homeostasis. Entonces, la idea acá fue realmente entender si este biosensor era no solo capaz de detectar indol acetic acid, sino que otros indoles también de interés. Y lo que observamos fue que es en realidad capaz de detectar los diferentes tipos de índoles. Entonces, esto nos permite utilizarla, ¿no es cierto?, como una herramienta que nos va a proveer una medida de índoles y derivativos en total. Todos ellos, ¿no es cierto?, implicados en la homeostasis del intestino. Así que estamos tratando también ahora de optimizar esto. Lo mejor de todo es que claramente no es capaz de sensar triptófano, así que no es capaz de sensar el precursor, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que los derivados. Así que eso está bastante bien. Y estamos tratando de optimizar entonces las respuestas para las otras moléculas para tener un sinergismo, digamos, de cómo este biosensor va a funcionar en las mezclas de estas moléculas en las soluciones fecales. Y bueno, claramente me interesaba saber cómo este biosensor estaba funcionando en muestras fecales, y lo que vimos fue que no tenía un efecto matriz evidente y que al parecer era capaz de sensar el contenido, ¿no es cierto?, de índoles y derivativos endógenos de las muestras. En este caso, estas eran muestras de ratón, ¿ya? Muestras fecales de ratón. Y en este caso de serum, que esto es serum humano comercial, y vimos también que el efecto matriz no se observaba, digamos, funcionaba bastante bien. Entonces ahora lo que estamos haciendo es analizar, digamos, la cantidad endógena de este tipo de índoles en estas muestras para poder validar el biosensor de manera correcta. Para ir cerrando, entonces, también estamos trabajando bastante en la ingeniería de biosensores para lípidos, porque los lípidos son bastante importantes y son bastante difíciles de sensar. ¿Ok? En este caso, bueno, los short chain fatty acids son una de las moléculas más importantes, ¿no es cierto?, que miden, que están presentes cuando las bacterias son capaces de fermentar, ¿no es cierto?, varias fibras en nuestro intestino, y están bastante implicados en la inmunidad, ¿no es cierto?, y en la inflamación. Entonces, son muy importantes en nuestra salud. Y bueno, Carla, ella es postdoc en el grupo, y ella está trabajando principalmente en la ingeniería de biosensores para prionato y butirato, y también está haciendo parecido a Emily, está utilizando una librería para optimizar estos biosensores y ha tenido muy buenos resultados, así que espero que en algún momento podamos publicarlo luego. Pero por otro lado, también ella está trabajando en la ingeniería de levaduras para utilizar, ¿no es cierto?, para tener biosensores utilizando GPCR, o sea, como levaduras humanizadas, utilizando GPCR, porque GPCR son receptores en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que están muy implicados en la fisiología y en la detección de lípidos para activar varias rutas metabólicas. Entonces, hay muchos receptores de este tipo que podríamos utilizar para la detección de diferentes lípidos. Entonces, ella está tratando de optimizar este sistema para poder aplicarlo sin problema después en las muestras humanas. Entonces, y esto bueno, para terminar, solo decirles que, claro, como les decía, ¿no es cierto?, a veces nosotros trabajamos con Escherichia coli porque es la cepa, digamos, más fácil de trabajar, ¿no es cierto?, y porque podemos tener resultados más rápidos, pero no necesariamente es la mejor cepa ni la más adaptada. Entonces podemos buscar otros chasis, ¿no es cierto?, otros tipos de
de bacterias y en este caso, como estamos interesados también en proveer probióticos, ¿no es cierto?, que la gente pueda tomar para censar moléculas o para producir, ¿no es cierto?, moléculas que sean medicamentos, ¿no es cierto?, para reducir inflamación o otras cosas. Estamos también trabajando en la, em, en el desarrollo, digamos, de ingeniería en lactobacillus, ¿ok? Porque las bacterias lácticas, digamos, no son muy fáciles de manipular, pero sin embargo tienen un futuro inmenso, ya que son básicamente las bacterias más adaptadas a nuestro intestino y por tanto son las que podrían proveernos, ¿no es cierto?, y permitirnos, ¿no es cierto?, restablecer niveles de metabolitos, entre otras cosas, que podrían perpetuar una mejor salud, digamos, en varias personas que tienen problemas graves, digamos, o crónicos. Entonces en esto está trabajando, bueno, Elsa era postdoc en el grupo y ahora se fue a hacer, está haciendo un postdoc en Harvard y está trabajando con la microbiota vaginal, así que es muy interesante también con cepas de lactobacillus. Y ahora Susan también es estudiante de doctorado mía y también de Jerome, estamos haciendo una cotutoría con ella y ella está desarrollando también, implementando estos nuevos biosensores en diferentes cepas de lactobacillus. Em, y bueno, entonces para concluir, ¿no es cierto?, esta charla, eh, ¿qué puedo decir? Básicamente que estos biosensores podrían, ¿no es cierto?, proveernos una manera fácil, ¿no es cierto?, de monitorear las fluctuaciones de estos biomarcadores asociados a diferentes tipos de patologías. Estas plataformas de biosensores claramente pueden ofrecer una herramienta no invasiva y de bajo costo, ¿no es cierto?, que nos podrían hacer entender, ¿no es cierto?, cómo también estos perfiles pueden cambiar dependiendo de lo que la gente come o no, y esto es bastante interesante porque es muy difícil de hacer hoy en día. Y por último, todo el desarrollo de estos biosensores claramente nos va a facilitar al final la ingeniería de bacterias terapéuticas o de probióticos terapéuticos, ¿no es cierto?, que sean capaces de censar estos metabolitos in situ y además modular la inflamación o otro tipo de patologías presentes en el intestino. Entonces, quiero agradecer a todo el equipo, es todo el equipo del Laboratorio de Biología Sintética en Montpellier, todos implicados mucho en todos los trabajos de todos, o sea, tenemos una súper buena colaboración entre todos, así que muy feliz del equipo. Si quieren venir a hacer una pasantía, nosotros estamos siempre contentos de recibir a toda la gente, sobre todo de Latinoamérica, porque es bueno que entiendan cómo trabajamos y así pueden ir con herramientas que pueden aplicar sin problema allá también. Y a todos los colaboradores bueno, y a todo el financiamiento implicado en todas estas investigaciones. Y gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Zúñiga. En realidad, este tema y lo que nos ha presentado es sumamente importante y realmente muy impresionante todos los biosensores que han logrado desarrollar, inclusive para múltiples áreas, me imagino, que han visto dentro de la salud. Y bueno, entonces pasando a las preguntas, en sí, yo quería empezar. Ujú, Dentro de San Marcos, de la universidad, también estamos realizando biosensores. Claro que con un enfoque parecido, con un enfoque diferente en realidad, no estamos ujú, viendo biosensores para la captación de plomo de cuerpos de agua contaminados, ¿no? súper. Pero en sí los problemas que ocurren también son, me imagino que son similares. Por Mm, ejemplo, cuando nos explicó, no sé si podría mostrar el biosensor Palpaga, el de los sí. primeros que mostró. Mm, Sí, por favor. Era las primeras diapositivas. sí, Ujú. acá. Sí, entonces era un biosensor específico para Ujú, detectar lo que era el lactato, ¿no? sí. Simulando el núcleo de un tumor. Ujú, Ahora, mi pregunta venía específicamente sabiendo que muchas cosas, las condiciones pueden ser variables. Por ejemplo, puede haber que en el microambiente tumoral no se encuentre tanta concentración de lactato, cosas así. Yo imagino que los biosensores son muy específicos y son adaptados a situaciones específicas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer
para solucionar o remediar estos Ujú, problemas en los que los biosensores son muy específicos, pero nuestras condiciones en las que lo probamos terminan siendo muy variables. Y eso es por ujú, eso que no se dan muchas veces los resultados esperados em, bueno, in vivo que in vitro. Entonces, yo me preguntaría cómo es que tú has intentado remediar esta situación o ujú. en problemas parecidos, ¿no? Sí, eso es una, bueno, es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con el efecto matriz, ¿no es cierto? O sea, claramente nuestros biosensores tienen una curva de respuesta particular, ¿no es cierto? In vitro, en condiciones controladas, en un medio que es rico, qué sé yo. Entonces, necesariamente uno tiene que hacer el testeo para ver qué pasa en estas matrices complejas, ¿ya? Y la mejor manera de hacerlo es comparar, ¿no es cierto? El sistema con tu biosensor, por ejemplo, en la muestra, nosotros lo que hacemos es tomar las muestras humanas y poner ahí tu biosensor y hacer ahí la curva de respuesta para esa molécula, ¿no es cierto? Y cuando no está dentro del rango, entonces ahí tú empiezas a preguntarte, ok, ¿cómo voy a optimizar este sistema para que responda mejor? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que la concentración del receptor dentro de la célula es muy importante si quieres aumentar el límite de detección. Entonces, si la primera cosa es no tienes nada de respuesta, entonces uno puede jugar con una librería pequeña, ¿no es cierto?, a partir de diferentes promotores para tu regulador que te permitan tener una expresión optimizada de este regulador en esa condición que te permita tener un output, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los ejemplos. Nosotros ya lo sabemos porque ya lo hemos testeado y sabemos que si el regulador se expresa más en la célula, entonces eso nos va a ayudar a tener un mejor límite de detección y una mejor respuesta, digamos, en ambientes complejos. Ahora, si estos ambientes, estos sistemas, digamos, donde tú quieres aplicarlos, son muy variables, la única manera de hacerlo, ¿no es cierto?, es validar tu sistema, en este caso tu biosensor, con otro mecanismo de detección para ver y de manera de describir, ¿no es cierto?, tener un rango de variabilidad de estos sistemas. Porque en el fondo el problema es que si no está, si no se sabe cómo varían, ¿no es cierto?, estas condiciones en el sistema que tú quieres aplicar tu biosensor, entonces tienes que hacerlo tú. O sea, porque si no, no vas a poder aplicar tu biosensor. Entonces, una de las cosas que implica es validar tu biosensor, pero también entender cómo tus muestras, digamos, donde quieres aplicar tu biosensor, tienen un rango de variabilidad que debe ser medible y caracterizado. Y así entonces vas a poder, digamos, aplicar tu biosensor sin ningún problema, después sabiendo que va a funcionar, digamos, en el rango de variable que ya está descrito. Entonces eso es necesario, hay que hacerlo. Sí, bueno, muchas gracias por responder de manera tan profunda a mi pregunta, de verdad. Em, sí, no, como dices, sí, hay que hacer la validación totalmente, siempre se debe realizar, ¿no? Sí. Y ya bueno, doctora, entonces pasaremos ahora con las preguntas del público en general. Están invitados los oyentes a poder prender su micrófono si es que quieren preguntar de manera Sí, sí, directa. en español no hay Sí. problema. Así que, por favor, si alguien Y en quiere, inglés o también tanto. en inglés si quieren también. Entonces, no sé si alguien quiere prender su micrófono o vamos yendo con la pregunta que ya hicieron. A ver, ahí está, a ver. Por favor, Micaela, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Yo había escrito justo mi pregunta en el chat y quería preguntarle, porque hubo un momento en la explicación que usted mencionó que había probado diferentes promotores para evaluar su eficacia, pero Ok. yo imagino que las pruebas las realizaron en las bacterias modificándolas, pero ¿hay alguna manera justo para evitar desperdiciar recursos? Algo más sencillo, porque yo imagino que también tomará tiempo evaluarlo. Mm. Algo más sencillo. Tú dices una estrategia que permita cambiar la respuesta de tu biosensor o optimizarla, pero sin ir a la construcción genética. Em, es un poco difícil, un poco difícil, pero porque básicamente cuando tu sistema
no funciona por una razón como por ejemplo la expresión del receptor en este caso no es óptima, básicamente uno hace pequeñas librerías. O sea, ahora puedes hacer una construcción más en el fondo pensando en que a lo mejor va a funcionar, pero a ver, nosotros, sí, yo entiendo que igual los recursos no son muchos, ¿no es cierto? Y nosotros alegremente tenemos muchos recursos, entonces podemos hacer librerías y siempre preferimos eso a perder mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque una librería te va a permitir tener, no sé, 20 variantes, ¿no es cierto? Que vas a poder testear en una semana. Pero si vas de uno a uno, ¿no es cierto? Testeando una semana uno, u otra semana otro, eso va a tomar mucho tiempo y el tiempo también es un costo. Entonces, básicamente, otra manera de optimizar a ese nivel es difícil, pero sí lo que sí es cierto es que hay muchas optimizaciones que se pueden hacer a nivel de medio, o sea, de la fuente de carbono que utilizas, si el medio que utilizas es rico o es mínimo. Hay bastante a ese nivel que también puede permitir una optimización del biosensor sin necesariamente tocar la construcción genética. Ahí hay que pensar un poco en el metabolismo, en cuál es tu biosensor, cuál es la cepa que estás usando, cuál es el mejor contexto en el que puede crecer, utilizar un sustrato, una fuente de carbono que no te reprima, ¿no es cierto? Que no reprima tu sistema. Entonces hay varias cosas en las que puedes pensar y que te pueden también ayudar a optimizar. Este mismo ejemplo del lactato es un caso en el fondo porque, por ejemplo, in vitro, cuando nosotros lo probábamos, donde no había glucosa y donde no había anoxia, funcionaba súper bien. O sea, estaba perfecto, ¿no es cierto? Funcionaba muy bien. Pero sin embargo, cuando lo ponías en un sistema donde había glucosa presente, ya la glucosa reprimía el promotor wild type y nosotros no habíamos visto esos bugs, ¿no es cierto?, dentro de represión del CRP, ¿no es cierto?, del catabolismo represivo global, no lo habíamos visto. Entonces, no sabíamos que el sistema se reprimía por glucosa, pero quitando la glucosa funcionaba súper bien. Entonces hay varias cosas que uno puede pensar, digamos, a nivel como basal de cómo crece tu bacteria, que pueden ayudarte también a optimizar de alguna otra forma al nivel de aplicación. Muchas gracias, Micaela, por su pregunta. Ahora no sé si alguien más quisiera levantar la mano para hacer otra pregunta. A ver, Lucero, ¿puedes hablar? ¿Se puede escuchar? Sí. Sí. Ah, ya. Bueno, está bien. Sí, tenía una duda, bueno, es más que todo el tema de dosificación. Al tratarse de biosensores y bueno, todo lo que usted estuvo explicando, ¿no? En esta ponencia, bueno, ellos pueden tal vez colonizar lo que es el tracto gastrointestinal y así, pero una de mis dudas era cómo se puede estandarizar la señal del biomarcador para que sea reproducible en diferentes pacientes, ya que se puede considerar que cada microbiota es distinta Mm, entre sí, y eso mm. más que todo. Sí, bueno, esa es una de las limitantes que tenemos con este tipo de sistema y es por eso que el gol que tenemos, ¿no es cierto?, en el laboratorio es básicamente optimizar en condiciones complejas, es decir, en condiciones donde sabemos que varios parámetros pueden cambiar y que en el fondo podría ser un reflejo de lo que ocurre en el intestino. O sea, entonces, básicamente ahora lo que empezamos a hacer es testear en muchas, muchas muestras para tener un número digamos, de condiciones en las que vamos a decir, ok, este biosensor funcionó en 100 pacientes de esta manera, con esta reproducibilidad, con esta desviación estándar, y por eso vamos a decir, ok, entonces podemos generalizar, digamos, la respuesta diciendo, ok, de cien pacientes va a funcionar sí o sí bien en 80 y el otro 10% o el otro 20% no vamos a tener nunca respuesta y en el otro 10% va a ser variable. Entonces, la única manera en el fondo de realmente
validar, digamos, este tipo de biosensores y poder creer de que van a funcionar en el intestino es probando y testeando un número significativo de personas que sean bastante diferentes. Incluso nosotros sabemos que los cortes que estamos usando ahora son principalmente franceses, entonces en algún momento la idea es distribuir estos biosensores a diferentes laboratorios donde puedan testearlos y decirnos funciona o no. O sea, eso ya es una como de las proyecciones futuras para poder realmente después decir, ok, esto va a funcionar en un 80% en estas personas, pero vamos a tener siempre un 20% en donde hay un 20% de personas en donde básicamente no va a funcionar. Entonces hay muchas cosas que tenemos que testear todavía y hay formas en las que podemos predecir cómo va a funcionar o no, pero la mejor manera de hacerlo es claramente testeándolo. No lo vamos a poder saber nunca de antemano si no testeamos en vivo. Mm, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Igual. Entonces, no sé si hay más, una última persona quiere levantar su mano. De ahí pasaremos a leer ahí las preguntas de chat. Ok, Jorge, puedes hablar. Ok, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes a todos, buenas tardes doctor Zúñiga, excelente ponencia. Mi pregunta se enfoca en macromoléculas en lugar de metabolitos. Sabemos que, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson pueden iniciar en el intestino por la acumulación de proteínas como la alfa-sinucleína. Mm, Considerando que los biosensores que nos mostró detectan muy bien metabolitos pequeños, le consulto desde la biología sintética, ¿qué tan factible se puede diseñar, ¿no? ¿Qué tan factible es diseñar bacterias con receptores de superficie que logren detectar proteínas patológicas complejas? mm, mm. Sí, muy buena pregunta. En general bueno, se está haciendo, hay gente que diseña biosensores para proteínas. Es difícil. De hecho, Julián Capán, que fue el que presentó antes que yo, él está en el laboratorio y él empezó tratando de producir biosensores para sensar proteínas, haciendo la ingeniería de receptores que pudieran estar expresados en el caso de Escherichia coli en la membrana externa, ¿ya? Y tener un link que permitiera llegar hasta el citoplasma y tener una respuesta coherente. Y es muy difícil, es muy difícil. En ese sentido es difícil este tipo de estrategias porque las proteínas de membrana externa forman clúster que son ¿cómo se dice?, rígidos. Como son clústeres bastante rígidos, todos los receptores están muy unidos unos al otro, o sea, están muy próximos. Entonces, cuando quieres hacer un sistema de dimerización, eh, ocurre que tienes señal sin tener la proteína que quieres detectar, porque como están tan próximos, se activan y se dimerizan sin necesidad de tener la molécula target. Entonces, fue muy difícil, para él fue muy difícil, yo sé, y por eso te digo que es difícil en general hacerlo de esa manera. Pero, por ejemplo, está el otro sentido, que es lo mismo que está haciendo Julian ahora, que es con todo lo que es la ingeniería de, mm, bueno, con sistemas que te permiten hacer dimerización, pero tú puedes tener, ¿no es cierto?, adapters, ¿no es cierto?, para detectar proteínas específicas y hacerlo en cell-free, en sistema cell-free. Por eso es que tú puedes decidir cuál va a ser tu chasis. El menos caro claramente va a ser wall cell, o sea, hacerlo en una bacteria entera, porque es mucho menos caro. O sea, lo único que tienes que hacer es crecer tu bacteria y ya, pero el self-free es un poco más caro, pero en el fondo te va a permitir, si tienes un buen sistema que incluso puede ser de novo, ¿no es cierto? Te va a permitir poder detectar proteínas sin necesidad de tener este tipo de problemas a nivel de ingeniería. Así que esa es una buena alternativa, si es que están interesados en eso. Listo. Entonces, doctora, muchas gracias por las preguntas. Ahora quería pasar a leer un par de preguntas del chat que hay.
La primera es, la preguntó Catherine Gabriela y dice, ¿las bacterias que están programando tienen algún mecanismo para no perder esta actividad de sensor con el tiempo o por transferencia horizontal de genes? Ujú. Sí, eso es muy importante. Por ahora nosotros trabajamos en plasmidios. Eso quiere decir que ponemos una selección que nos permite hacer una presión selectiva, ¿no es cierto? En este caso antibióticos. Son plasmidios de low copy, quiere decir que aproximadamente están presentes en la célula entre 4 y 10 máximo, entonces no son muchos y la pérdida entonces de estos plasmidios es menor. Sin embargo, ahora estamos trabajando en todo lo que es la integración de estos sistemas en el cromosoma para tener obviamente sistemas más robustos y que no tengan transferencia genética si es que queremos usarlas, por ejemplo, como probióticos y que lleguen al intestino en contacto con otras bacterias para que no haya ningún tipo de transferencia genética lateral y que no haya ningún problema de, digamos, de, ¿cómo se dice?, de difusión, digamos, de este tipo de ADN genómico modificado, ¿no es cierto? Así que sí, estamos trabajando mucho en todo lo que es la integración cromosomal de estos sistemas para no tener una presión selectiva presente y para no tener también transferencia genética indeseada. Muchas gracias, doctora. Igual quería aportar, me parece que también es una característica misma del E. coli que lo conlleva que tenga una gran cantidad de transferencia horizontal. Y por ejemplo, otras cepas, incluso otras bacterias, como por ejemplo las pseudomonas, no tienen tanta cantidad de transferencia horizontal. Y no sé también si Ujú. es que llegaron a ver si tenía un efecto la cápsula que le pusieron de gel y reducía su eso o no tenía ningún efecto en sí. No evaluamos transferencia horizontal ni ningún tipo de transferencia de ADN con esas cápsulas. Pero es una buena visión que habría que tener si es que se quiere llegar a aplicar. Y de hecho hay cápsulas que se están diseñando que permiten la difusión de moléculas, pero no la salida de, digamos, de bacterias. Entonces no hay un contacto físico entre bacterias con las bacterias de afuera. Y eso también se está diseñando y hay algunos papers donde hay buenos resultados con eso, así que hay cosas a ese nivel que se pueden hacer, digamos, para evitar la transferencia de ADN. Muchas gracias, doctora. Sería incluso interesante ver después esos Sí, papers. Suenan realmente muy sí, interesantes. sí, sí. Y bueno, siguiendo ahora con la pregunta de Ofelia Edith, ella pregunta, dice, ¿las bacterias chasis que se utilizan son aquellas consideradas probióticos o utilizan en general aquellas que son GRAS, GRAS? Mm, Sí, estamos usando, bueno, usamos dos tipos de bacterias. Cuando queremos, pensamos en todo lo que es in situ para aplicarlos para hacer medidas in situ. Usamos Nisel, que es Escherichia coli Nisel, que es un probiótico comercial, ¿ya? Entonces lo bueno es que es dentro del grupo de las Escherichia coli, entonces es fácil de manipular también y funciona muy bien. Y es un probiótico comercial. Y también utilizamos diferentes lactobacillus, en este caso estamos utilizando Lactobacillus gasseri y casei, que son dos bacterias que también están descritas como probióticos y que tienen beneficios a nivel de la microbiota. Está bien, gracias, doctora. Siguiendo otra pregunta de Castro Nina Ariadne, dice, realmente interesante su trabajo. Mi pregunta es, una vez superados los retos técnicos y clínicos, ¿cuál cree que será el mayor desafío para que esa accesibilidad se traduzca en un impacto real? Sí, eso es básicamente las políticas. Cuando uno llega a nivel político es bastante complejo. Pero lo que sí sabemos es que acá, al menos en Europa, eh, todo depende del resultado. O sea, si tú pruebas que este sistema va a tener un impacto a nivel social y a nivel de salud y que va, por ejemplo, disminuir a nivel económico los gastos de la seguridad social, de varias cosas, entonces ellos plantean como las reglas, digamos, en el marco legal, digamos, pueden ser cambiadas, ¿ya? Pero lo primero que hay que hacer es obtener algo que funcione, venderlo como tal, digamos, o sea, en el fondo, ¿cómo se dice?
mostrar todos los resultados, mostrar cómo funciona, mostrar el impacto real que tiene y luego ya entonces ahí se puede pasar, ¿no es cierto?, a las limitantes que son reglamentarias y que en el fondo no son imposibles, pero son difíciles, pero por eso es importante que se llegue a todos los ensayos clínicos necesarios para demostrar que funciona. Y ya teniendo eso, estamos seguros que no hemos llegado todavía a eso, lamentablemente, pero vamos a llegar. Entonces, pero estamos seguros que llegando a ese nivel no debería haber problema para poder aplicarlo eh, al final. Y lo bueno es que acá en Francia, eso sí, eso es una muy buena, digamos, beneficio, digamos, como algo en particular que tenemos acá nosotros los investigadores, que los hospitales, como son hospitales universitarios, se hace mucha investigación también. Entonces los médicos están muy implicados en la investigación y es muy fácil hacer colaboraciones con ellos. Y entonces podemos interactuar mucho. Yo trabajo con clínicos, los que nos guardan muestras y podemos tener un feedback mucho mejor a nivel de la aplicación. Entonces así se puede avanzar mucho más rápido también a nivel de aplicación de este tipo de tecnología para el beneficio común, digamos. Así que eso es bastante bueno. Muchas gracias, doctora. Y para ir terminando, quería hacerle dos preguntas así cortas. Ujú. La primera era de Tammy Marjorie, que dice, ¿el uso de hidrogeles en los biosensores ha mejorado la respuesta en otros estudios? Y la segunda es de Ángela Rebeca, que dice, muy bonita presentación. ¿Hay algún requisito específico para realizar pasantía con ustedes? Y igualmente están pidiendo también si hay alguna forma de poder contactarla, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, la primera pregunta en relación al hidrogel, sí. De hecho, los hidrogeles de alginato están muy bien estudiados y tienen un efecto protector a nivel de las bacterias y también las bacterias pueden utilizarlos como como fuentes de carbono, el polímero. Entonces pueden crecer adentro un poco, pueden mantenerse vivas sin problema, así que eso está bien descrito y por eso que utilizamos también ese tipo de hidrogel en estos test. Así que eso está súper bien caracterizado. Y por otro lado, claramente, o sea, no, nosotros estamos, de hecho, yo tengo una relación muy íntima con varios estudiantes de Perú, porque antes acá habían becas que venían para estudiantes peruanos que venían a hacer, ¿cómo se llama? Es un técnico, ¿cómo se dice? Una carrera técnica acá. Entonces venían con beca y como era en Montpellier, tuve al menos tres estudiantes de esta carrera técnica que fueron pasantes en el laboratorio como por 4 meses, casi 6 meses, y todos eran muy buenos. O sea, yo todavía tengo contacto con ellos, todavía trabajamos juntos, a veces con ellos publicamos, yo publiqué con dos de ellos, uno es, bueno, Geisler, él es peruano, y fue el que hizo todo lo de los hidrogeles, muy motivado, así, genial y de hecho ahora está haciendo su doctorado en Alemania. Y también Miguel, también que trabajamos juntos en el desarrollo del biosensor de lactato. Él también ayudó mucho ahora y está haciendo también ahora su tesis en La Roche, en Suiza. Entonces, básicamente, muy buena interacción. Nosotros felices siempre de tener estudiantes que vengan de Perú, ningún problema. Y lo único que, claro, hay que hablar qué quieren hacer, por cuánto tiempo vienen a hacer, bueno, ver cosas específicas, pero no tenemos ningún problema con recibir pasantes, así que no hay problema si me quieren contactar. Yo les puedo, bueno, ustedes tienen mi email, así que si es que necesitan contactarme, yo les puedo dar mi correo y no hay ningún problema con eso. Feliz de hacer interacciones. Está bien, mil gracias, doctora. Ha sido realmente un gran honor tenerla con nosotros aquí en el simposio. Ha sido una Gracias a charla ustedes. extremadamente interesante y bueno, nada más que agradecer y aplaudir su trabajo en realidad. Es muy... Muchas gracias a ustedes por la Sí, hasta invitación y espero luego. que todo siga bien por allá y claramente abierta si tienen alguna pregunta me pueden escribir, no hay ningún problema. Entonces, doctora, ¿le parece bien si pasamos el correo por el chat de Zoom? Sí, no hay problema. Ya. Yo lo puedo escribir si quieres. A A ver. ver, sí, por favor.
ahí quedó. Ya listo. Entonces, Súper. muchas gracias, doctora. Entonces ya estaremos en contacto. Igual, Sí, gracias claro. por todo. Que les vaya muy bien y muy buena iniciativa, que sigan con esto. Muchas gracias. Chao. Entonces, hasta luego.